Este río que vamos a cruzar es el río Aguamía, el que divide el allende natural entre los concellos de Ribesella y Llanes. El pueblo que vamos a conocer hoy, Cuerres, marcado por este agua y también la de la mar. Bufones, senda de peregrinos del Camín de Santiago, molinos, llagares, mucho trabajo por delante y mucha gente que conocer. Arrancamos. Mar enamorada terneta que està a Ribesella, que coles foles besses i a llúries colto son, que cantes nesos peñes, que deixes na soriella, granes de sal que vuelvense de miel pa'l corazón. Cuerres comparte con la parroquia llanisca de Pría, el río Aguamía y los Oscantiles, al través de los que remanecen rugiendo los espectaculares bufones. Esta fuerza de la naturaleza nada más la iguala el afán de la xente de aquí, agricultores y ganaderos que supieron vivir de la vega fértil. Hoy los tiempos son distintos. La vía del ferrocarril dixebró Cuerres en dos y ya no muele el molín. El Camín de Santiago trajo negocios nuevos y vecinos de algunos llegados de otros países de Europa, quiciaves como compensación de los que tuvieron que marchar hay ya tiempo de aquí. Camín de tres tierras, incluso más apartáis. Se les solutir, trae de la nivia rede, que fan los tus cristales, los reyes de estrella, que dan al tapecer, la nieve les tus pelres, la flor los tus corales, cuando en resalce esta agua, en tamen resplandecer. ¡Panchi! Hola, ¿qué tal, Sonia? ¡Qué bien! Dijeronme que me estabas esperando, además Sí, con vara y todo. Sí, que te traje un palín, por si acaso, que hay que arrimarse para andar por los pueblos, porque... Escucha, pero tan peligroso ye que tengo que andar desbrozando y es peligroso. espantando vaques. El palo ye para aguantarse uno. Ah, vale. Que no, las vacas No, no te molestan. Bueno, no me extraña nada que nos hayas citado aquí, porque vaya bien que se ve todo. Sí, Aunque desde aquí se ve la mitad del pueblo. la mitad, que lleva un Sí, bocado sí, grande, sí, ¿eh? porque está muy esparcido, el pueblo este está muy esparcido. Ya ves que no hay las casas, pero están casi todas separadas. Porque hay tierras. Sí, claro. Entre una y Claro, otra, sí, claro. hay- Este es un pueblo, entonces... Antiguamente era un pueblo ganadero y vivía de la agricultura y había muchas manzanas. De hecho, mira cuántos manzanares quedan todavía. Para centrarnos, estamos en Ribesella, Sí, en Cuerres. en Cuerres. Sí, Pero ¿con qué lindamos? Porque Concejo tenemos... de Ribadesella. Claro. Entonces lindamos al norte el mar. El mar, o sea que ahí podemos llegar a Dublín. Sí, vamos a dar la vuelta. Aquí a la Allá. izquierda nuestra está Toriello. Sí. Ese pueblo concretamente forma con Cuerres la parroquia de San Mamés de Cuerres. Luego damos la vuelta, nos colocamos al sur y ahí tenemos la Sierra de Escapa o la Sierra de Cueva Negra. También Sierra Escapa y Sierra de Cueva Negra. Luego vamos para el oriente y tenemos el río Aguamía, que es el que forma frontera natural entre el concejo de Cuerres, en el concejo de Ribadesella, perdón, y el de Llanes. O sea que sois el último pueblo El último pueblo de Ribadesella. de Ribadesella. Y dices que ya Aguamía, Aguamía. porque mucha gente dice Guadamía. Guadamía es un nombre árabe y aquí no creo que hayan estado los árabes. Bueno, tú no te acuerdas de ellos. No, yo por lo menos no los conocí. O el río Mía también dice, Aguamía. Porque el río tiene mucha importancia en este pueblo. Sí. Dio de comer. En la época de la posguerra hubo 9 molinos. Casi nada. Sí, y molían todos ahí. Y después también, anteriormente, en este río había, pero estaba en la zona de allá, había un lavadero de una mina de carbón. Y ahí fundó después mi abuelo un molino. Que O sea, que tú también fuiste molinero. Yo soy nieto de molineros. ¿Y Llagares? Llagares, sí, en casi había muchos llagares. Ya te dije que había muchas manzanadas, muchas pumaradas, se vendía cantidad de manzana, toda la gente tenía árboles y había mucha fruta. Mucha cereza también había. ¿Cuántos barrios tenéis? Pues muchos, porque cada sitio hay un barrio. Allí está Cerecera, aquí el que se ve, Mojapiés, la Regidora, ahí que donde está esa casa en construcción, Sí. que ahí apareció una cueva.
¿Y ahí? Con los, sí, ahí que habían, pero restos de... Sí, de animales. Prehistóricos. Prehistóricos de animales, sí. Luego allí se ve Santana al final y más atrás está la Rigüeta, al fondo el Barrero, la Nozalera para el otro lado, Villalén, el Pico, Jonyana. Ay. Sí, sí. Hay unos cuantos. Luego damos la vuelta para atrás, que nosotros llegamos del mar al monte. Entonces para atrás aquí tenemos el Bordillo, el Espino, la Venta. Tenéis el tren ahí, veo la vía. El tren nos partió el pueblo en dos. Claro. Entonces era una cosa tranquila porque había muchos críos en la escuela antiguamente y entonces ya jugábamos los del barrio de arriba contra los del barrio de abajo, para no haber, ya no se buscaba ni tú conmigo ni tú contigo. La vía era la que hacía los equipos. Esto también es ruta del Camino de Santiago. El Camino de Santiago concretamente pasaba por aquí también, sí. Decían que venían mucho a la fuente de peregrinos, la fuente que vamos a ver luego. Y luego estos casones, porque esta casona que hay aquí... Esta era de estos, de mexicanos, de indianos, siempre son casonas que vinieron, construyeron y con el tiempo ahí quedaron. Hay palmeruques, claro, vese bien. La mar tenéis la cerca, pero este pueblo vivió de la mar o la mar estaba allí... La mar, bueno, alguno iba a la mar y vivía algo de ello, pero no, más que nada vivió de la agricultura. Porque claro, si guindáis con Llanes, ya. La parte esa de allí ya hay Pría. Y esa es Pría. Entonces tenéis los bufones. ¿Hay bufones también aquí? En la parte de Cuerres sí, hay unos bufones que son más pequeños que los de Pría, pero también tenemos bufones. Con lo cual, tenemos Llagares, tenemos tren, tenemos casas indianes, tenemos Camino de Santiago, tenemos bufones, tenemos mucho trabajo, vamos, porque si no, no me va a dar tiempo. Y no tenemos perres, el único que no tenemos es perres. Bueno, yo sí tengo una. Una perrina, por lo menos no llueve. Hay mucho trabajo, Panchín. No sé si te apetece venir aquí con una empanada, una tortilla, tal, tienes una barbacoa para hacer unas costillas y traer unos culinos de sidra a esta zona tan guapa. ¿Que está allí un área recreativa vuestra? Sí, está el área recreativa de Cuerres, que está aquí situada justo a la orilla del mar Cantábrico. Enfrente tenemos a Llames por esa parte, el mar que nos delimita y aquí los cuestros, que los acantilados donde viene la gente a pescar. Y aquí tenemos unos bufones, los tenemos por ahí, son menos importantes que aquellos, pero también hay bufones. Por abajo pasa el mar y entonces cuando entra una oquedad, un hueco, entonces sale por ahí el mar. ¿Pero eso de ahí lleva uno? Eso lleva uno, sí. Meca. ¿Y alguna vez sale para arriba? Sí, sí. Suele salir cuando está la mar, el Cantábrico fuerte, sale para arriba. ¿Y el único que hay aquí? No, hay más. Ahí mismo hay otro. ¿Dónde? Ahí, para allá. Porque hoy la mar no está como muy... No, hoy la mar no está como otras veces, que estando fuerte, pues entonces tiene que salir y aplamar. Ah, eso no es que hayan quitado una mesa. No, aquí eso no hay que quitar. Está marcado. Esto está marcado de donde salía un bufón. Claro, que sí cayeron como piedras, pero... Sí, no, Pero da igual, el agua tiene el focico muy fino, sí. Sale igual. ¿Meterá los centollos directamente? Sí, no vamos a meternos... Y los percebes. Y los chargos. No, aquí lo que puede meter es chargos, porque en esta zona se pescan chargos. ¿Tú y es de pescar? Yo de algo sí. Sí, ¿eh? De venir a la mar. Venir a la mar, sí. Que yo más guapo. Yo más guapo. Porque a veces péscase y si no pescamos, no, es para casa igual. Bueno. Esta zona se llama Castroarenes. En esta zona se grabaron la serie de La Señora, todos los exteriores de la serie de La Señora, y luego primero se había grabado algún otro spot publicitario. Y ahí enfrente, claro. Ahí enfrente tenemos los bufones de Pría. ¿Podemos sabernos más? Para ver... Sí, nosotros podemos llegar al mar y como si fuéramos a pescar. Venga, pues a ver si... Oye, si voy con un charguín para casa... Pero no trajimos la caña. Bueno, pero si sale el bufón para arriba... que tenías ganas de pescar. Tenme cuidado, Panchi, que yo soy muy miedona para esto. No, es que no viviste, no naciste... Mira,
concretamente el mar, como Mira, mira cómo sale un poquitín ahí. Sí, cómo está saliendo los bufones. Qué cosa más. ¿Y esa es la playina vuestra? Esta sí, pertenece a Llames y a Cuerres. ¿Compartís playa? Compartimos playa. Claro. Y está claro, y el entrante está tan grande. Sí, aquí desemboca el río Guadamía. ¿Los bufones mermaron algo? ¿Y eran más grandes en tiempos? Sí, antes sí, sonaban más. Se conoce que con el paso del tiempo del agua, pues con la erosión, pues fue haciendo el boquete más alto. Claro. Más ancho, y entonces al hacerlo más ancho, pues ya no sonaban. Antes sonaban muchísimo. Ahora mismo el mar está tranquilo y salen ahí, suele salir. Claro, que no algo. es más que llegar siente. Claro, para verlos. Sí, para verlos, sí. Se pone cuando hay bufones, cuando está el mar mal, esto se llena de gente a venir a ver los bufones por esta parte y por la parte de allá, que es donde están, en Pría. Mira que me marcaron los límites de concellos, pero tan claro como este y pocas veces lo vi. Aquí está Ribesella y ahí está Llanes. Sí, el río Aguamía. Aguamía. Es un río que, como ves, lleva muy poca agua, pero con las crecidas, subía todo por aquí, entró por esta huerta, lo llenó todo de agua, incluso llevó todo lo que había ahí. Eso fue remodelado después de que lo llevó el agua. Porque aquí había molinos. Sí, ahí concretamente había un molino. ¿Esto de aquí, esta casa? Sí, esa casa era la casa y el molinero vivía en la casa. Concretamente sí era mi abuelo. O sea, que este molín y de la familia vuestra. Sí, es de mi familia. ¿Y siempre fue así, este molín? Sí, por la construcción por fuera sí, ahora está arreglado por dentro, pero era así. Venían con burros, con carros, con lo que podían, y incluso la gente venía a lavar ahí a un lavadero que había. Todos los molinos tienen lavadero, entonces los molineros vivían de lo que maquilaban, que era la maquila. Ramón, no me maquiles mucho, que me parece que me está robando. Dice, el cambiarás de molinero, pero no de ladrón. Están esperándonos ya. Mira, Sonia, sí, aquí está esperándonos Mari ¿Cómo se ríe? y Marcos, hija y nieto del molinero también. terrible. Como yo, también soy nieto de... Usted y Mari la molinera me dijeron. Claro. Era mi padre y mi madre, claro. ¿Y el molín también? Nacimos en Molino. Ah, pero el molín está en otra parte. En el otro de abajo. ¿Y el nenu y el tuyo, Sí, tu nenu? claro. ¿Y salió molinero? A mí me tocó verlo, claro. Pero claro, estamos hablando que los molinos dejaron de funcionar hace 30 años. Claro. 30 años, o sea, mucho antes ya empezó a bajar por cuenta de no había maíz, no había, o sea, la industria No había se fue. agua. Y fue cuando quitaron el agua para la traída de Ribesella, todo eso. Al quitar el agua, pues ya los molinos no funcionaron ninguno. Aparte de que cada vez llueve menos y cada vez hay menos agua en el manantial. Y entonces acabaronse cuántos molinos, porque ¿cuántos molinos tenéis en esta Bueno, parte? aquí yo funcionando, conocí 5. Y después en cada molino, los vuestros eran dos en cada molino. Y los nuestros eran 1, que después vamos a verlo. Ay, sí. Y otro que era dos en la de otra 2 casa. mudas. De dos. Eso es. ¿Qué es eso que tenéis ahí? ¿Esto es el rodete? El rodete. Sí. Donde manejaba el molino. Ese era lo que manejaba el molino. ¿Pero ese es vuestro, del molín vuestro? El de abajo, sí, nuestro, claro. Este lo subieron con escombro para echar ahí. Claro, que muchas veces la sienten un Sí, sabe. la gente no lo aprovecha y bueno, Porque pues tiene su valor, ¿no? lo recogimos nosotros. Lo que daba el agua, daba vuelta y molía el molino.
hecho horas en el molín tu madre, Sí, sí, sábelo más- bien. sí, sí. ¿Voy a ir a ver el molín? ¿Vendrá con nosotros? No, Entonces, ¿tiramos ovación? este no creo que... No, Prometí. este es muy zángano. ¿Qué, ye, por aquí para allá? Sí, es por ahí. Este es el molino que os voy a enseñar, que, bueno, pues está como... Pero y depende del anterior. Claro, estos molinos eran todos del señor de... Aquí había, como en la mitad de los pueblos, todos los molinos y la industria pertenecía a un señor. Y entonces todos los molinos se comunicaban uno con otro y con la misma corriente movía todos los molinos el agua. Como veis, esto está un poco, pues como quedó. Ni entrada, ni se cerró y no se volvió a arreglar nada en ello. Si lo tenemos es porque, pues más bien por capricho Claro. de la familia, no porque no sea rentable, no te dejan hacer nada en él. Todo esto Por son aquí. canales que van... Estos son fuentes que Fuentes. salen de... Vamos a ver si pasamos, a ¿Por ver si dónde de alguna manera... verás tú? Por aquí. Fuentes que salen del mismo río. Este y A un ver. corzo tremendo. A ver, Fuentes que salen del mismo río. Te doy la mano. No, Carolina. tira, que a ver si vamos por uno por otro, caemos de culo y verás. No, menos, pues nos bañamos. ahí se ve todavía por dónde entraba el agua, no sé si... Sí, que venían del otro molín. Venía a este. venía por una canal, caía Al cubo. al cubo y del cubo... A ver, quiero ver esto Vamos dentro, a ver cómo llegue. Sí. ¿Vamos bien? A ver, Sí, voy, ¿eh? voy a pasar yo primero, porque esto está... Uy, qué guapo. A ver... Bueno, Sonia, aquí estamos en el puente medieval. Este era el paso obligado para los peregrinos que hacían la ruta del Camino de Santiago. Antes ese camino no lo había, era... Esta otra punta no estaba. eso no existía, eso fue ya en la época moderna. Primero se pasaba por el río Abao, tipo de este. Qué Ahí guapo. pasaban los carros, que venías con un carro, tenías que pasar por aquí. La persona podía pasar por aquí porque estaba el puente, pero aquí, no, como ves, no cabía un carro. Con lo Entonces- cual, entonces aquí tengo una pata en Llanes y la otra en Ribesella. Sí. Aquí estamos en Llanes y otra en Ribesella. Bueno. Aquí están en obres. Aquí estamos en una casa, ¿Aquí entramos? sí, que esta es la zona internacional. ¿Ah, sí? Aquí esta señora vino para montar aquí un albergue, un hotel. ¿Y cómo se llama? Catherine. 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 Hola, Hola, guapa. Está diciéndome... bienvenidos. que estamos en la zona más internacional de Cuerres. Sí, la verdad que sí. ¿Tú de dónde eres? Pues yo soy mitad francesa, mitad belga. Ah, mira, sois internacionales. Hay muchos extranjeros Ruso. aquí en Cuerres, es impresionante. Rusos, aquí francesa, belges. Sí. Un poco más allá encontraremos alemanes. Alemanes. Hay de todo. Yo creo que hay americanos también. También. que hay algo de americanos. Mm. Los hamburgueses. También, sí, También. es impresionante. Bueno. Se volvió internacional. ¿Tú No, parles français? Antipé. Un petit ¿que estuviste? ¿Migrado por algún lado? Estuve en Bruselas. ¡Ah, cabrón! Estoy pronuncia muy bien. Casi somos, bueno. Estuve en Bruselas, no, estuve 2 años. Ah, mira. Pero mira, aprendiste. Ya, marché con 19 años. Cuando marchaste tú de Cuerres con 19 años, ¿quién te iba a decir que iba a venir una de Bélgica? ¿Eh? Sí, no, es que Que eso nada. no lo soñabas. A mí me trataron bien en Bélgica, no puedo decirle nada lo contrario. A mí Ahora me como trataron damos la bien. vuelta. ¿Cómo llega a cabeza en Cuerres?
Bueno, pues en Cuerres. Primero estuve varios años en Murcia viviendo. Ah, El amor me llevó ahí. qué guapo. Y bueno, y el desamor también me llevó aquí a Cuerres. Ah, bueno, mira qué bien. Y nada, pues haciendo el Camino de Santiago, yo quería moverme ya hacia el norte, pues buscaba más naturaleza, un mar más bravo, bueno, cerca a la montaña, el campo, una vida más rural. Qué guapo. Y así descubrí Que me está esa zona. diciendo que es de madera esta casa. Sí, es todo de madera, toda la estructura es de madera de Finlandia, de pino rojo nórdico. Esta primera parte de aquí, esto es el albergue para peregrinos. Ah, ¿Vale? Es que el Camino de Santiago, bueno, pasa aquí delante de la puerta. claro. Y ya, esta otra entrada, con este porche grande, esto es la casa de aldea, con 5 habitaciones. Y mi casa, pues es la última esquina. ¿Se hiciste todo? Todo. O sea, de albergue, casa de aldea y la casa particular. Exactamente. Qué bueno. ¿Y por qué querías que fuera de madera? ¿Cuál fue el...? Pues yo estuve viviendo en invierno en Canadá varios años y pude apreciar pues lo que es vivir en una casa de madera. Es mucho más cálido, no hay tanta humedad, a nivel también, bueno, es energético, pues es mucho mejor. Y eso está muy pensado, o sea, que tenemos madera... ¿La calefacción cómo la tienes? La calefacción y el agua caliente es por una caldera de biomasa que se alimenta con pellets. También se recupera todas las aguas pluviales a un depósito que servirá para regar la huerta. También todas las aguas residuales van a un depósito con una biodepuradora que también de madera natural y con plantas y con bacterias Claro. pues se va filtrando. Pero de una de las casas de madera, porque ahora vemos la tapada, pero de las más grandes que puede haber en Asturias. Pues, y no solamente de Asturias, dicen que de España, de ese sistema constructivo que lo llaman de entramado ligero. Es decir, que la casa no reposa sobre unos pilares grandes, sino que el peso está repartido entre varios pilares de madera. Qué Entonces, bueno. eso lo llaman Entonces, hasta puede que entramado ciemble un ligero. poco, oye, como estar en una panera. Sí, igual. Exactamente. Y esa sensación, o Exactamente. una pagoda japonesa. ¿no? Exactamente. Sí, Además sí, está el bastante sistema. elevada del suelo. Bueno, por aquí no se aprecia tanto porque estamos casi a nivel, pero por la fachada sur está muy elevada el suelo y se tiene que mantener esa elevación para que la tierra no esté en contacto con la madera. Claro, porque los bichines, bueno, la vida sigue. Y fluye el aire. Que Claro. Sobre todo, que sobre fluya todo, el aire para sobre todo que fluya el ventile aire. por ¿Y ya abajo. lo tienes abierto? No, para Semana Santa. O sea, estábamos en puertes de Sí, inaugurar. principio de abril, Semana Santa, ya, bueno, pienso poder acoger ya algunos peregrinos. ¿Queréis entrar y verlo por dentro? Sí, yo quiero, Sí. ¿tú quieres? Sí, sí, Pues claro, ahora, cómo a no. cotillear. Seguimos en la zona más internacional. En este sitio tenemos a Birgit Kom, bravo. y a Manfred. Mira, ¿qué tal? Bien, guapa. Ustedes. Birgita, Birgita. ¿Y usted? Manfred. Hola, Manfred. Alemanes. Alemanes, Somos alemanes. De Seguimos en la zona Hamburgo. internacional. De Hamburgo, casi nada. Bueno, yo la pregunta de rigor. ¿Cómo lleguen dos de Hamburgo a Cuerres? A Cuerres, andando. ¿Desde Hamburgo? No puede ser. Casi. ¿Cómo fue? Manfred. Bueno, éramos peregrinos, ¿Sí? hemos llegado ya 2 veces a Santiago. Y cuando pasamos por aquí con la mochila, nos pareció un lugar maravilloso. Y fíjate, en Ribadesella había un cartel que decía, esto se vende. Y lo compramos. Ya. ¿Y cuánto compramos. hace? Esto en el 2005, luego pasaron ya varios años porque estábamos trabajando los dos. Pero después de mi jubilación nos mudamos aquí con un proyecto sumamente interesante.
Con lo cual, no solamente vuestra casa. No, también hay camas para peregrinos. Y nuestra intención es trabajar con peregrinos y con donativo, porque en el camino cada uno es muy importante, tiene posibilidad de encontrar una cama. Si tiene dinero o si no tiene dinero. Nosotros no es un negocio. Vosotros llegasteis al camino por la fe. Sí. Porque hay muchas formas de hacer el camino. Sí. Lo aceptamos completamente. Aquí sí. una persona que a lo mejor no Sí. tenga esa implicación. Exacto. también. Y algunos hacen por deporte. Bienvenido a todos. ¿En qué año hicisteis por primera vez el camino? En el 96, pero llegamos en el 99. 3 años. Sí, pero con 3 hijos. Y cada año una Muy semana. pequeño. La pequeña tenía 6 años y los chicos 9 y 11. Claro. Y hemos llegado toda la familia en Santiago. Qué guapo. Ya. Qué guapo. ¿Y la casa, aquí compartiste la zona de albergue con vivienda? ¿Cómo? Y no hemos hecho así. Abajo estamos nosotros. Sí. Y la cena invitamos los peregrinos porque los peregrinos están arriba. Pero cenáis todos Juntos. Siempre cenamos juntos. Abajo. Qué Abajo. Invitamos los peregrinos a nuestra vivienda para cenar con nosotros. Qué cosa más guapa. Hemos acogido a peregrinos de 45 países. Qué bien. Podemos ver lo que tenéis por puedes aquí. venir aquí cuando hace buen tiempo. Pero si tenéis patos y de todo. Cenamos aquí. ¿Y ese puente a dónde va? Que La parece como de cuento. puente va a nuestra capilla. Ah, tenéis capilla y Ya. todo. Ya. Pero una cosa, vosotros cuando estabais en activo, antes de retiraros, ¿de qué trabajabais? ¿Tú qué hacías? Soy asistente social. Claro. Ahí ya la vinculación con la ayuda al otro lo llevas Ya. desde siempre. Exacto. Yo era profesor. ¿Profe de qué? idiomas. Ah, por eso... Francés y inglés. Y ahora castellano también. Sí. Eso sirve mucho para Claro. gente de todo el mundo. Siempre, por lo menos, hay un idioma en el cual podemos hablar. Qué Ya. bueno. Ya. Y entonces, ¿y la capilla quién la hizo? Nuestro hijo. Bueno, es un Y un kit. amigo. Eso es. Estaba todo a medida, pero lo montó el hijo con un amigo. Pero yo tengo una duda. Porque la capilla, ¿aquí dais misa? No. No. Es- Y es de oración, un sitio Sí, donde... y también descanso. Y ahí dentro ya han tocado rockeros. Ah, sí. Sí. Mira Mira, los es una gansos. zanja y cuando llueve mucho pasa por aquí bastante agua y por eso Qué guapo. tuvimos que El ponernos puente, claro, puentes. aprovechar de la necesidad virtud. Ya. Mira, los gansos ya nos vieron y están encantados. Ya. Podemos pasar entonces. Ya, claro. Entra. ¿Hay que descalzarse? Sí. No. ¿No? Mira, aquí es lo que algunos peregrinos preguntan esto, pero Ah, digo, entrar no. sin quitarse las botas. Bueno, entonces son todas... Pues yo paso, ¿eh? Sí. Aquí vamos a ver si encontramos por aquí a Elías, que era una industria aquí de cristalería que talla el cristal. Anda. Mira, casualmente, Míralo. mira dónde está trabajando. No te va a sentir, pícale a ver si se siente. Vaya susto. ¿Avisaronte que veníamos? Porque vaya el prove. Buenos ¿Qué días, tal? Elías. Elías, muy buenos. ¿Tú y es de aquí de Cuerres? Bueno, sí, de aquí de Cuerres, lo que pasa es que yo estuve en Gijón. ¿Desarrollaste la profesión dónde? En Gijón. Tallando cristales Cristal. a diestro y siniestro. Efectivamente. ¿Para qué tallabas? Cuéntame un poco la tu Tenía historia. un negocio en Gijón que era una tienda de cristal. Y ahora estás ya retirado.
estoy retirado del todo. O sea, solamente fais cosiquines y que y el tu colega que me está tirando aquí la naranja. Sin va. ¡Hala, corre! Y estáis aquí, pues lo que fais es para entretenerte, estar un... Sí, no, de hecho cristal no hago nada porque tengo la vista, perdí mucho de vista. Claro, y para este no trabajo... veo bien y pulso igual. Bueno. Entonces, para esto hay que tener mucho pulso y mucha vista. Ten en cuenta que trabajábamos para todos los cortes ingleses de España. Claro. Para todos. Claro. O sea, todo el cristal tallado que se vendía en el Corte Inglés... Ahora no, pero por supuesto. tiempos... Pero en aquí lo que eran cristalerías y eso era de Díaz Noriega. De todas maneras, aunque ya te has retirado, explícame cómo funciona esto. Me parece muy difícil porque no es muy fácil que te rompa el cristal y te cortes. No para el que sabe, claro. No. Lo que pasa es sí, esto es difícil en principio porque ten en cuenta que tú puedes conocer a muchos carpinteros, electricistas, fontaneros, albañiles y de todo. Pero tallador de cristal seguramente conoces a muy poquitos. No, a ti. Muy poquitos. A ti ahora. Somos 4 los que estamos por ahí y cada vez menos. Ya. Porque ahora saquen para grabar por ordenador y todo eso y es totalmente distinto. Mira, enséñame, ¿qué estás haciendo ahí? Como a ti ya tienes vasos, ya te regalaron de todo, seguramente no te regalaron ningún vaso con un nombre muy guapo, que a mí me gusta mucho, que es Lena. No me digas que estás haciendo un vasique con Lena. Ay, cómo me presta. A ver, venga, vamos para allá. Ay, que no lo rompa, ¿eh? Por Dios. Aquí estamos en Jogueros, la parte más baja del pueblo. Aquí vive Conchi. ¿Conchi? Sí, Conchi. Vive aquí. Su abuela era partera. En aquellos tiempos era lo que recogía a todos los críos que nacimos en este pueblo. O sea, que ¿naciste un poco tú y de esta casa también? Yo sí, porque ¿Y a mí... qué se pica aquí? Habrá que picar ahí. Toca ahí a ver si parece por ahí. ¡Ay, qué guapo! Sí, hola, oye, funciona buenas. bien, ¿eh? Funciona bien. Conchi. Hola. ¿Qué tal, Mucho gusto, guapa? bien. Acaba de contarme que tu madre era, o la abuela. La abuela. Que era Mi bisabuela. O bisabuela. Mi bisabuela. Bisabuela. Claro. Encarna. O sea, ¿no? que la Encarna, mitad Encarna. Sí. de la parroquia nació... Sí, los recibió ella al mundo. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Conchi es hermana de Pepe, el de Casatista. De No me Toledo. digas. Sí. Sí. Con lo cual aquí De aquí era comese bien de siempre. Bueno, claro, si queréis venir a picar algo, no hay problema. Pero que ¿eh? sois una familia que vos gusta guisar y que vos gusta Sí. dar de comer y atender a gente. Sí. ¿La tradición hostelera venía de antes? No, empezó mi madre, yo tenía 11 años cuando nos fuimos a vivir a Casatista y poco a poco mi padre iba a pescar, mi madre cocinaba, hacía los xáragos guisados, que era Qué lo más rico. importante, y así se empezó. ¿Y la tradición de partera no la siguió nadie? No, mi abuela sí hizo algo con ella, yo me acuerdo cuando nació mi hermana, yo tenía 5 años y estaban las dos, mi bisabuela y mi abuela. Encarna. Encarna. A mí me recogió Sí. también. Sí. Sí. Y aquí antes esto era una posada. Antiguamente creo que era una posada. Había un puente por ahí, creo que pasaba la gente por ahí. Eso yo Porque en siempre este lo pueblo llamé. también había muchas ventas. Sí, las ventas Sí. era La para otra arriba. parte. Sí, para arriba es, y el nombre de la venta está ahí puesto. Paraban los coches de caballos, paraban arriba en medio del pueblo que tenían allí para cambiar de caballos. Claro. Bueno, y aquí estamos, que Conchi es, no sé si sabrás, que es una excelente bordadora. No me digas. Sí. Cocinera, parteras, Partera, bordadores. Bueno, Aquí Y una todo- familia y- terrible. Y limpia, y si hay que hacer el huerto también lo hace. También, a la También, huerta. Sí, ahora- pero no metiendo los dedos en no se ve. Y entonces, ¿esto bordástelo Bueno, tú? Sí. Bueno, qué guapo. Esto bordelo yo y os tengo aquí una pequeña muestra si Pero queréis si pasar tienes a ahí hasta verla. la Mariquita Pérez. Pues sí, ¿Cómo y a mi es? bisabuela en primera La planta. partera, a ver. Mira, qué guapa.
sitio guapo, que tenéis Sí. aquí el cartel de Cuerres. Sí, y el Cuerres, y aquí tenemos el Yoshi. Mira quién tenemos aquí. Mira quién tenemos aquí. Aquí tenemos a A Tina. ver, de la Panche y venta. compañero, ¿dónde andáis? Estoy ya te esperamos. Andáis mirando el pueblo, pues el pueblo más guapo este que no lo hay, más que nuestro. Tina, yo non podía marchar de Cuerres sin falar contigo. ¿Por qué? Porque díxome todo el mundo que sabes lo todo deste pueblo y que Bueno. no hay quien te saque de este pueblo, que tal a tu fía ahí rogando por llevarte posición. Déjame, yo quiero la venta. Tú la venta, porque claro, mira, La de les venta al ventes... revés. Mira, la venta al revés. Cuéntame, porque nadie me faló de les Voy a ventes. contarte. Cuéntame. Era mi abuelo. Sí. Que el prove vino de americano y casóse con una señorita en aquellos tiempos. Sí. Y tuvo 4 críos. Y ellos criándose, mi madre en la venta siempre. Y mis tíos estuvo ahí hasta que cada uno tiró por sus sitios. Porque la venta, claro, era donde... Esto era La un venta pase... era donde paraban los coches de Oca, se llamaban. Los coches que había antes, que antes no había tren ni... Los de caballos. Los coches de caballos. Entonces allí cambiaban los caballos. Y mi abuelo tenía muchas fincas. Y echábamos a pacer por allí y los ganaderos venían con las vacas. Y claro, iban caminando por la carretera, camino que era de aquella época más o menos. Y mi madre y después ya que era mayor, ya cocinaban y venían los ganaderos y decían, Sara, ya están les faves. Ay, claro, que había fame. Porque ¿cuántas ventas llegó a ver aquí en Cuerres? No, en Cuerres más que la venta al revés y la venta de arriba. Venta de arriba y venta al revés. ¿Y por qué Sí. se llamaría la venta al revés? Por eso, porque paraban los coches. Al revés. Y porque paraban al revés. Sería que estaba culo al sol. Claro, eso, porque claro, estaba culo al sol. Tal culo al sol. Mira, cómo cambió de llevar la pasión en charrea a llevarla... Efectivamente. ¿Cómo cambia el mundo? Claro, que antes era lo que decíamos, eran todos charrés, era todo... Todo había unas casas viejas como la Sarna. ¿Dónde debéis a pasarlo bien? ¿Dónde estaba el baile? ¿Dónde... Coño, ahí. ¿Dónde? En La Vega, ahí. Ahí atrás. Ahí, y las fiestas, todo por ahí, la pesa. En la pesa había baile y también íbamos. ¿Tú no ibas al baile a Toriel, Tina? Vaya, y los zapatos todos se rompían. Y los zapatos venían gastados de correr. Los zapatos hacían su juraco así que por bajo. No me digas, de tanto que bailabas y lo que te pagaba... Era cemento. Claro. Y la primera pieza que tocaba María, a bailar. Ahí estaba A Tina. bailar todas. ¿Y antroxabais algo por aquí? Ay, muchísimo. Muchísimo. Nosotros teníamos un desván muy grande y estaba lleno de trapos. Sí, ¿eh? Y el día de carnaval salían todos. ¿Y de qué te vestías tú? ¿De paisano? ¿O de qué? Yo vestíamos que nos teníamos miedo unos a los otros. de cosu. Íbamos por las casas, tenían los galluelas. Ay, qué rico. Y comíamos unas panzadas de galluelas el demonio. Íbamos a la villa a vender. Y llevamos una cesta en la cabeza y otra bajo un brazo, con huevos y con patatas, y lo que pillábamos para vender, para traer un litro de aceite y 1 kilo de azúcar. No tirábamos más. Claro. Sí. Y entonces a mí me gustaba ir sola, porque entonces a lo mejor venía un carro y llevábame, pero si iba con otra ya no me llevaba. Claro, tú decías, yo sola con mi carga. Y yo voy con mi carro y enseguida venía un carro y llevábame en carro. Qué tiempo, Francis. Yo ahora digo, la gente tiene todo y no es feliz. Aquella que... ¡Hala! No te digo que íbamos con los zapatos a Toyillo a bailar y hacía ellos un flaco aquí. O con las alpargatas. Bueno, Sonia, estamos caminando por aquí. Mira, esto es una zona que llamaban las Cuevinas. Está a la parte abajo de donde se descubrió la cueva esta prehistórica, con los esqueletos ahí arriba. Entonces, por aquí se conoce que igual antiguamente había una entrada. Ah, y llaman y les cuevines. Las Cuevinas. Donde se encontró el yacimiento que yo por ahí para arriba. A la parte de arriba, sí. El ¿Y esta yacimiento parte del pueblo cuál es?
esta ahí llámase la Residora y esto eran las Cuevinas. Las Cuevinas. Ah, o sea, está ahí la zona de las Cuevinas. Sí, la zona de las Cuevinas, sí. Y ahí, Por claro, aquí. esto es lo que tú me decías del campo, del equipo de fútbol. Estos son los de Basio. Estos de Basio. ¿Eh? Nosotros, y yo concretamente arriba, Claro. donde vivo yo. ¿Y esos caballinos? Esos caballeros son de David, Qué guapo. el hijo de María Elena. Esta es la parte que queda a la parte de arriba. Aquí fue, Claro, y donde aquí fue la apareció- sorpresa. Aquí fue la sorpresa donde apareció la cuerda. ¿A quién tengo aquí? Aquí tenemos a Preséntame. Pedro. ¿Qué tal? Pedro, ¿qué Muy tal? buenas, encantado, ¿eh? ¿Y este es Princeses? Panchi, muy buenas. ¿Tú eres? Miranda. Miranda, ¿y tú? Alessandra. Alessandra y Miranda, vaya nombres más guapos. Ahí llevan fósiles de la cueva de la Residora de Cuerres, con un orgullo tremendo, porque todo eso que tenéis ahí apareció aquí. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Quién lo encontró? Yo. ¿Encontraste tú? ¿Qué es lo que topaste? Estaba jugando al tenis y entonces mi hermana le dio con la pelota y luego fui yo aquí corriendo y me encontré con un agujero y mi padre luego se dio cuenta de que estaba aquí una cueva. Con lo cual, la pelota cayóte por este furaco. Sí. Y claro, el padre un susto tremendo. Claro, imagínate al encontrarme con esta cueva aquí. Porque con ¿cuánto tiempo abajo? Para abajo tiene sobre unos 5 metros más o menos, Madre aproximados. santa, para que hubiera que... Claro. Imagínate. Porque lo que se topó aquí, que es claro, el cráneo de una hiena, mandíbula de rinoceronte lanudo, cráneo de bisonte, ciervos, rinocerontes lanudos, fémures, madre de Dios. Eso- Y hay más. Hay más, hay mucho más. Esto es un montaje que hizo Diego Álvarez Lao, que es el investigador que lleva esto, y ahí hay un mundo metido todavía que no sabe ni él mismo hasta dónde puede llegar. Un rinoceronte lanudo en un ye pequeño. No, pues por lo que estiman ellos pasaba de la tonelada que los que aparecieron aquí. Y les hienes, sí, les hienes eran más... No, les hienes eran proporcionales a la que hay ahí, pesaban más de 100 kilos cada una. Cada una no, en concreto esa que está ahí. Porque hay que tener en cuenta que eran épocas de mucho frío y eran animales enormes, no como los que conocemos ahora, claro. Lo que estimen ellos es que era una sima natural y entonces los animales caían dentro y no podían salir, lógicamente. Pero bueno, lo que sí a él lo moscaba es que, por ejemplo, las hienas, claro, eran los rinocerontes o los bisontes eran animales torpes, pero las hienas en concreto, claro, eran ágiles. Y que se quedara ahí atrapada, que era un poco lo que lo descuadraba. Si debajo había un montón de comida, Hombre, quedó hasta que fartó. Hombre, esto calculan que tienen en torno a unos 40.000 años, más o menos. Que en esa época había mucho frío aquí, por lo que dicen. Había unos helados. Había unos helados muy gordos. ¿Y este terreno de quién era? Este es de mi abuelo. De tu abuelo. De mi abuelo, sí. Y diótelo para hacer una casa. Efectivamente. Y el hombre bastante se imaginó, cuando saqué yo el primer diente de aquí, dice, no, eso es la pata a un cabrito, ¿qué va a ser eso? Y yo, pues, palabras de mi abuelo el prove, pero bueno, oye, claro, la ignorancia. ¿Y luego dónde lo llevaste? No, llevélo a un veterinario. Y me dijo, no, chaval, estoy el diente de un torón grande, hombre, que estoy harto de velos. Y bueno, vale. Hasta que un día vino un paleontólogo y dijo, chaval, ¿tú sabes lo que tienes aquí? Digo, no, estoy yo la muela de un rinoceronte lanudo. Y yo, ¿qué es eso? Y entonces fue cuando, claro, me lo explicó. Claro, pero la casa, ¿cuándo empezaste a hacerla? La casa fue hacia el 2012, cuando empecé a hacerla. ¿Y cuándo tuviste que parar de hacerla? Pues nada, por ahí, hacia los 3 meses o así de aparecer esto. ¿Tienes mirado que no haya más furacos? Hay alguno más por ahí, sí. Callao. Lo que pasa es que, bueno, están tapados y tal, pero hay alguno más por ahí. Eso dices ahora. Bueno, hombre, por si acaso, para asegurarme, O sea, no vaya a ser que... Si un día eches una patata para semar y no prende, y es porque Pues, tapa base, ¿no? imagínate. Porque en teoría, cuando se llega a la roca madre, que es cuando ya hay roca y no hay más, ya se acaba de excavar, pero es que es todo tierra, mazacotes de tierra, y cada mazacote más huesos y más huesos. Y ahí tendremos aquí por una temporada. ¿Y vosotros en el cole no contáis lo que tenéis debajo casa? Pues sí, yo por ejemplo avisé a mi profesor de que buscas en el ordenador de la Residora y luego lo buscó y les enseñé los huesos y demás y dijeron que estaba muy bien todo. Pues nada, que termines pronto la obra y que, bueno, la próxima vez que, no sé, que aparezcan diamantes.
entramos aquí que están una familia de ganaderos. Aquí tenemos a Jesús, a Alfonsina y a sus 3 hijos, de todas las edades. No me digas. Pues sí. Mira, pero bueno, aquí hay reciella ganadera y reciella de... Pero bueno, hola. Está diciéndome, vosotros sois ganaderos de los que quedáis aquí en Pueblo. Sí, que pocos más que de nada, 1 o 2 nada más. 1 o 2. Y ahora yo pregunto, porque de este nenu a este otro, ¿cuántos años hay pasando por el medio? 16. 16 años, ¿qué pasó? ¿Esto qué fue la sorpresa? Una tormenta, sí. ¿Hubo galerna? Sí, sí. La ¿Y angina. cómo se llaman? A ver, ¿cómo te llamas tú? Javier, Diego. Y Óscar. y Óscar. Y los papis, teníamos a Pedro, a Jesús. Y a Alfonsina. Y a Alfonsina. Bueno, pues pasasteis a familia de números en un minuto. Sí. ¿Y vivís todos del ganado? Sí, sí, ahora sí. ¿Y sois los dos de aquí? No, yo soy de Infiesto. ¿Y viniste para acá? Yo vine para acá, sí. ¿Cuánto hace? Pues 20 años. 20 años. ¿Y contabas tú tener tantos niños? No, contar no contaba, ¿no? Oye, bromes aparte. Ya. Tiene que ser un susto. Hombre, claro que lo fue. Claro que lo fue. ¿Y tenéis todo de carne? Sí, lo que tenemos son tubos de carne, sí. ¿Y aquí ya había ganado antes de que llegara No, él? El de Infiesto vino con el ganado para acá. Sí, sí. Entonces, ¿qué cruzaste? ¿Sí, monte? Sí, venimos por ahí. ¿Por ahí? Sí. ¿A una fiesta o a qué? Sí, de xareu, de fin de semana. Y alargóse, ¿eh? Sí, fue la cosa así. Alargóse 20 años. alargóse. ¿Y la casa tenéis la cerquina? Aquí mismo. Ah, bueno, está muy bien. Está muy bien. Y esto, que claro, yo como muy americano, estoy tipo rodeo, ¿eh? ¿Cómo lo tenéis aquí Es montado? que estoy para toda esta cantidad de ganado que tenemos como 80. Si no fuera así con una manga ganadera, pues hay que tener un batallón de gente para que te ayuden a la hora de sanear y de poner los sellos a los chatos y todo el cuento ese. Entonces... Vas pasando, claro, van pasando por ahora aquí. van pasando y de ahí ya te arregles tú con otro. Y otra manera, si no hay que tener aquí 20 personas. ¿Y tenéis toro? Sí, tenemos 3. O sea, que los chatos son de casa también. Sí, todos. Va todo... Y salen buenos, ¿eh? Sí, son bastante buenos, sí. Maman bien Sí, y sí, el sí. tema de la lengua tiene su Nacen controlado. sin problema, ni lengua, ni nada. No hay que mirar para ellos para nada. Qué bien. ¿Tú sigues con la tradición? ¿Gústate lo del ganado? Bueno, no lo desprecio tampoco. No lo desprecias, que es importante. Pues nada, oye, si son 80 vacas y necesitáis ayuda, llamáisnos. Bueno, ¿Eh? Eso se agradece, ¿eh? Y enhorabuena, ¿eh? ¡Ay, madre, qué vergüenza! Seguimos ruta. Bueno, venga, buen hasta viaje. luego. Venga. Llegamos a Casantón, mira. Luis y Felipe son los de aquí de Casantón. A ver, contadme, ¿cómo es la Somos historia de Casantón? Casantón fue fundada hace ya, no se sabe exactamente los años que tiene. Yo soy bisnieto del fundador. Y el que lo está llevando ahora prácticamente es tataranieto. Que ya el vuestro fiu. Que es el hijo nuestro. Ah, qué guapo. Es el tataranieto. ¿Y siempre estuvo abierto? Sí, casi siempre. Hubo una temporada que estuvo cerrada, pero muy poco tiempo. Y había 3 tigres en Cuerres. 3, nada menos. 3 tigres. Y este y chigre y restaurante también. También restaurante. Ahora, ¿y el chigre que tenéis en Pueblo? Sí. No queda más que este. ¿Y siempre trabajasteis aquí vosotros? No. No, hombre, este hombre estuvo por América, el último indiano que nos queda. No me digas. Estuvo por Venezuela, hombre. Este vino americano. ¿A Venezuela? ¿Cuánto tiempo echasteis para allá? Estuvimos allá 15 años. Bueno, ¿y un cachín de vida? Ya. ¿En qué época? En el 76 nos fuimos. ¿Y qué tal vos fue?
Bien. Bien, ¿no? Muy bien. Vinimos antes de que pasara todas aquellas historias que pasaron después. Claro, que pillasteis ahí el cambio porque ahora la cosa está más complicada. Ya. ¿Y cómo, oye, tú marchaste para allá porque tenías gente allí ya o...? Yo tenía familia, estaban los tíos y tenía un hermano. Claro. También allá. Entonces marchamos para allá con ellos. Y claro, el de Cuerres, él. ¿Y tú dónde yes? Yo de Riva de Sella. Y la nena de Ribesella agarró y marchó para Venezuela sin rechistar. No dijo nada. No dijo nada, la verdad que no. Es que era que ya éramos jóvenes. Y bueno, pues para Venezuela, no pasa nada. No pasa No, y con los dos críos ya que teníamos los dos. ¿Y costó vos volver? Bueno, A él, sí, a mí yo creo que ya no, a mí sí, a mí un yo soy poquitín. yo soy muy de aquí. A mí un poco, sí me costó, sí. Porque este pueblo y un pueblo de migración Sí, también. sí. A Venezuela vosotros y más gente de aquí del pueblo. Porque ahí Cuba, En Cuba hay México... México, Cuba mucho y México también, sí. De aquí fue otro Valentín. Valentín, Pero José esto Aurelio. ya fue en la época de ahora la Sí. época primera, iban casi todos a Cuba. Bueno, tienes que deciros cómo era Casantón antes, porque Casantón se componía de varias cosas. Bueno, esto Empezamos era- a venir desde allá hasta aquí. A ver, cuéntame. Sí. Casantón, lo que era esto, lo que es la cocina ahora, eso era la cuadra. La cuadra. Y la parte de allá era la bodega donde tenían la sidra y todo eso. Y era un llagar. Era un llagar de sidra. Un llagar. Ahí había un llagar en aquella ¿Y la parte. cuadra era cuadra de la casa o cuadra Era de...? la cuadra de la casa. Y ahora estáis locos de contentos, porque Pues que haya chigre en por- pueblo... Y es que, oye, El no te Tigre- hace mucho, ¿eh? El Tigre es en pueblo, es el ayuntamiento del pueblo. Totalmente. Bueno, vamos a tomar un culín. Ay, venga. Vosotros un culín y un ¿Vosotros no sois de sidra? Sí, también. algo, pero bueno. También, ¿no? Este aire Mira, no me deja echar luz. ay, Iron. Ay, qué bien, que tengo quien me eche sidra. Ala. Teníamos que haber probado esto antes, neno. Ya, no te lo dije yo por la Sí, mañana, pero que no te teníamos que hice tomar un caso. culín de sidra y estábamos a palo Ay, pero seco. no, había que trabajar. Lo primero que tomamos en toda la mañana. Salud, ¿eh? Bueno, hombre. Para los dioses. Salud. Vaya fuente más guapa. Sí, aquí tenemos la fuente de los peregrinos. Ah, sí. Sí, pues que se cree que el camino de Santiago antes venían por aquí, que venían a la capilla de San Mamés. Que ya esa. Esa sí, hoy día es la iglesia de San Mamés, que fue construida, según dicen, en el siglo XVI y reconstruida en el XVIII. Y esta fuente tuvo toda la vida aquí y, Sí, y la fuente del pueblo. Era la fuente, no había otra cosa, esta y el río, no había más agua. Había, sí, a la orilla del río sí, y para arriba también, pero completamente para el centro del pueblo no había nada más que esta Y fuente. había que venir aquí a cargar. Acá ahí había- Ahora no un potable, en No, tiempos sí, era. y antes sí, pues bueno, estamos todos inmunes ya. En este pueblo sí. ¿Y la iglesia, todos los domingos tenéis misa? Sí, aquí ahora en la época moderna no, ahora ya es los sábados. Y esas columnas se cree que son romanas. Ah, que vinieran de... Aquí hay un territorio, hay un sitio ahí abajo que se llama el Fórum. Y creen, según dijo un historiador, que creen que igual salieron de un foro romano. Antes sí se hacía la sacramental y eran las fiestas de San Mamés y San Lorenzo en agosto, que antes San Lorenzo, Cuerres se conocía por Cuerres de San Lorenzo, por culpa de la feria que había aquí, que duraba un mes. Entonces todo eso de ahí, donde están esas casas y todo, eran castros de barracas. Aquí venían pues caldereros, sastres, zapateros, de todos, y estaban un mes por aquí. Qué guapo. ¿No hacéis Yo lo algo con el conocí. queso? La feria del queso es el día 9 de agosto. Además queso de todos los sitios. Sí, sí, aquí vienen a vender queso y aquí es una merienda que se hace por la tarde. Y después también se celebra San Antón, que es cuando se viste, el 17 de enero, que es cuando se visten aquí de burbanos y de llaniscas. ¿Y tú viste este? Pues sí, después de tener 71 años me vestí la primera vez. Mira qué Para bien. ir con las nietas. Qué guapo, con estos nenines. Sí, y Estupendo. Y también celebramos el Rosario el 7 de octubre. Qué bueno. ¿Y ahí detrás qué hay? Ahí detrás está la escuela donde veníamos todos, porque después se construyó otra más moderna ya, pero esta fue la primitiva escuela que había. Ahora los concejos se hacen aquí, y en este pórtico era donde se reunían los concejos del pueblo, y incluso había una cofradía en 1700 de las ánimas,
que se reunían aquí. O sea, que esta iglesia tiene... Sí, mucha historia, sí. Es que era una capilla y después pasó a iglesia, que nos separamos de Pría en 1873. Y entonces ya pasó como filial de Collera para agregar a Collera porque era más pequeña. Yo no sé por qué seguían Cuerres, y constaba que había 79 vecinos. Y después ya pasó como parroquia independiente junto con Toriello, que vino con Cuerres. Esta es de Cuerres y de Toriello. ¿Cuánto sabes y cómo me presta? No, ¿qué voy a Vamos a ver la escuela. Yo vine aquí a la escuela. ¿También ahí? Sí. Mira, donde tenemos toda la escuela y todos los escolinos. ¡Qué guapo! Además con gaita. Y con gaita se está amenizando esta velada. Aquí estamos todos por bailar. ¡Pum! Oye, pero no bailaste. ¿Eh? No lo sé. Otra vez, que no bailaste. Madre, ¿cuánto siente? ¿Tanto anduvimos, Panchín? Sí, anduvimos bastante. Pero hay muchas casas. A ver, que levante la mano en las casas a las que no fui. Madre de Dios. Madre de Dios, hay que volver. Hay que volver. Mira, y la reciella. Hay que hay nenos que conocí, otros no. ¿Eh? Hola, Sonia. Uy, mira que mira, aquí te vamos a invitar con un culín que te va a escanciar, Panchi. No me digas. Venga. Vas a escanciarme un culete. ¿Quién tengo aquí? Preséntame. Este es Pepe. ¿Qué hacéis vosotros? Sí, Espera para acá, pero esta foto entonces ¿qué soy? Meca, pero si ya es tú y este y es tú. Son los lagareros. ¿Y este otro quién es? Otro también que nos va a ayudar allí, que le gusta mucho lo de la afición a la sidra. Qué bueno, o sea, y la sidra que hacéis vosotros. Sí, eso es. ¡Ay, qué bien! ¿Ya la probasteis todos? Ya podemos escanciar. Venga. Ahí, dai. Pequeño, ¿eh? Que luego voy a gates para casa. ¡Ay, qué rico! ¿Tú quieres llegar a un profesional o esto yo por afición? No, es por tradición ya de siempre, de hacer la sidra de los abuelos, de los padres, los tíos. Claro. Y yo seguimos con él. Entonces ahora Panchi, que tengo allí de vecino de siempre, y él que entonces lo hacemos juntos. Claro. Oye, ¿visteis la vara que me dio más buena, más curiosa? A ver, te voy a presentar a María Elena, la alcaldesa del pueblo. Hola. Yo lo que quiero ya... Bueno, tengo que pedir un aplauso gordo para Panchín, para todos vosotros y también para María Elena, porque mucho trabajó y mucho nos ayudó. Hombre, va. Bueno, vaya pueblo más guapo que tenéis, de verdad. Ah, que sí, ¿eh? ¿Y eso que tenéis ahí detrás qué? ¿Para hacer bailes, Panchín? Sí. Ahí ponéis la orquesta. Y tú aquí. Todo aquello. Ahí estamos. La más vieja del pueblo y la más guapa. Dai. ¡Ay! ¿Ves eso, oye? ¡Qué bueno! ¡Qué bien! La del pueblo. La veterana. Bueno, eso es. La veterana. Eso es más fino. Ay. A ver, Sonia. A ver, ¿qué pasó ahora? Que tenemos que salir en la foto. ¿Que hay que hacer una foto de familia? Sí. Vale, venga, espera, agáchame. Organiza esto. Ponéis para acá. Foto, miráis para allá. A ver, aquí estamos. A merendar.